Estamos ya preparados para hablar con nuestro invitado de esta noche, pero antes queremos presentarlo. Es el doctor Julio Rolón, que ha ejercido cargos muy elevados en la salud pública de nuestro país, pero que además tiene desarrollado un trabajo social importante que también le permite tener, como a cualquier ciudadano, aspiraciones políticas. Hablaremos ambos aspectos con nuestro invitado hoy, pero primero queremos presentarles con este breve resumen. Doctor Julio Rolón nació en Asunción el 22 de junio de 1970. Hasta los 6 años cursó sus estudios en la Escuela Perpetuo Socorro en Asunción. Luego fue a la ciudad de Concepción, en donde estuvo hasta los 9 años. Luego, de Concepción, fue a Coronel Oviedo hasta los 12 años, en donde integró la selección de básquet Escuela de Fútbol de 12 de junio, también en el club de Coronel Oviedo. Volvió a Asunción en el año 1983, en donde realizó los 4 primeros años de la secundaria en el Colegio Monseñor Lasaña y luego el 5º y 6º en el Colegio Cristo Rey. Ingresó a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Culminada la facultad, realizó la residencia en el Instituto de Previsión Social. Al segundo año de residencia, realizaron una huelga para mejorar el escalafón salarial de residentes. Al terminar la residencia en el año 2000, fue a Francia, en donde realizó sus especializaciones en medicina. Vuelve a Paraguay en el año 2004, donde forma la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud en octubre del 2005, y con la federación se logró grandes reivindicaciones como hechos resaltantes, el mejoramiento del escalafón salarial y el aumento del presupuesto para compra de insumos médicos. A partir del año 2008 en adelante, comenzó su carrera gerenciando hospitales, ocupando posiciones como director general del Hospital Distrital de Ñemby, Barrio Obrero, director general del Instituto Nacional del Cáncer y el Viceministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Una breve presentación del doctor Julio Rolón, que es director del Instituto Nacional del Cáncer, el INCAN, una de las instituciones más delicadas en el sistema de salud pública por lo que tiene que atender. Doctor Rolón, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a las órdenes. ¿Hace cuánto estás en salud pública? Y estoy desde el 2005. Desde el 2005 y en el sector puramente público, el que conoce la gente como Ministerio de Salud Pública, desde el 2006. Integrado en hospitales distritales, generales y ocupando siempre un cargo gerencial. En el Instituto de Previsión Social me dedicaba a la asistencia, yo soy gastroenterólogo pediatra, pero en el sector puramente público siempre traté de estar en cargos gerenciales porque me pareció desde el inicio una gran debilidad y quise incursionar en ese ámbito. ¿Te recibiste acá en Paraguay? Sí, yo terminé la facultad en 1995 en la Universidad Nacional de Asunción, hice 4 años de pediatría en el Instituto de Previsión Social, después tuve 4 años en Francia, en el Hospital Necker de París, hice gastroenterología pediátrica. Volví y ahí ya me incorporé al sector público del IPS. Y a partir de ahí, digamos, actividades gremiales, académicas y en la política partidaria incursioné a partir del 2007, pasando por diversos estamentos, ¿verdad? Representando al Partido Colorado, un partido oficialista. Sí. Y la verdad es que me moví en todos los ámbitos. Quise, por curiosidad, conocer tanto el ámbito gremial, político, académico y finalmente me dediqué en el sector público al gerenciamiento de hospitales. Me formé en eso porque siempre veía una debilidad. Era como que no nos formaron para entender la salud pública durante los 6 años de formación académica y creí siempre que era una debilidad a la que había que apostar, paradójicamente, para a partir de ahí ir creciendo. Y hoy me toca ser, por ejemplo, director académico de un masterado en Administración y Gestión de la Salud Pública en una universidad privada, en donde tratamos de formar al gerente de salud desde la perspectiva del gerenciamiento puro, incorporando obviamente conceptos médicos, pero más bien el manejo de los recursos en diferentes escenarios. ¿Qué tema este? Porque me ha tocado también servir en la función pública y lo que más cuesta es conseguir recursos que conozcan técnicamente el funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo, llamado a una licitación, preparar un pliego de base y condiciones, hacer todo el proceso. La gente no sabe que es un proceso muy complejo y que además no se pueden cometer errores porque estos se pagan en la justicia, ¿no? Totalmente.
Y en salud pública hay una particularidad, que los directores de hospitales no tienen una formación técnica amplia como para poder, ante una situación, resolverla con la herramienta jurídica. Por eso es que yo me inspiraba y trataba de, así empíricamente, ir conociendo las leyes y después obviamente uno formaliza estudiando, masterados, etcétera, etcétera. Claro. Pero es cierto lo que decís, esos procedimientos que lastimosamente muchas veces son engorrosos, son los que afectan Claro. el gerenciamiento y en salud el tiempo es lo importante. Claro, no se puede esperar mucho tiempo y ahí tenemos un error conceptual los paraguayos, que queremos doctores conocidos, de gran reputación académica y también científica para que dirijan esos lugares. Pero en realidad tienen que ser buenos administradores. Exactamente. De hecho, Mario, te cuento mi experiencia en Francia. El director del hospital era economista. Claro. Yo creo que tendríamos que abrir nuestras mentes a la posibilidad de que incluso un ministro sea un economista. Claro. ¿Por qué no? Un director, Rodeado de sí. un buen equipo médico, Médico. multidisciplinario, con buen conocimiento académico de la administración y experiencia. Porque en salud pública la experiencia es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones a veces se basa más bien en la urgencia que en el análisis o el desmenuzamiento de la situación, porque no tenés tiempo. El tiempo es el enemigo en salud pública de aquel que gestiona un hospital, el que está al frente de un servicio, en una guardia inclusive. Un jefe de guardia se enfrenta a dificultades Claro. que no puede resolver y pasa a otra instancia y esta otra instancia y se genera esa cadena que frena la atención médica, porque nosotros solemos decir, el marco jurídico dentro del cual gerenciamos la salud pública es un freno ante la necesidad del paciente y eso se siente y se refleja en la práctica, en las protestas, encadenamiento, sufrimiento del paciente, de sus familiares. Y por supuesto no hay forma de justificar porque el paciente finalmente tiene que tener lo que necesita y nosotros romper esa burocracia. Y ahí lo que dijiste, romper la burocracia a veces significa arriesgarse desde el punto de vista jurídico. Claro. Porque yo puedo tomar la decisión hoy de darle un medicamento a un paciente Sí. al cual no le corresponde. Yo me hago responsable. ¿Y qué digo ahí? La disyuntiva, ¿la vida o la burocracia? La vida, obviamente. Pero después, ¿quién Claro. te pasa la factura? Claro, porque va a venir la auditoría, va a venir Contraloría y va a decir por qué si esto no estaba permitido. De hecho, te cuento una experiencia. Cuando nosotros asumimos recién con el ministro Mazzoleni, yo dejé el Instituto Nacional del Cáncer, habíamos proveído de medicamentos a un grupo de pacientes que no calificaba desde el punto de vista social. Y obviamente en el análisis y los controles anuales que hace Contraloría, auditoría interna, saltan esos detalles y por poco vamos todos a un sumario para ayudar a compatriotas, imagínate. Claro. Entonces, nos exponemos por el marco jurídico muy paquidérmico y de ahí la transformación necesaria de la salud pública que tiene que pasar por un marco jurídico mucho más flexible, moderno. Es decir, hay que cambiar el Código Sanitario, la Ley 2051, hay que incorporar un capítulo específico de salud. No pueden las necesidades de insumos y medicamentos estar a la par de construcciones o de otros ámbitos que, si bien son importantes desde el punto de vista de la urgencia, no pueden compararse con salud. Claro. Entonces hay que hacer un montón de cambios, Sí. una reingeniería jurídica, si cabe la expresión. Bueno, quizás sea tarea para un próximo Poder Legislativo, donde después también vamos a hablar un poquito, querrías incursionar. Hablé mucho con el director de IPS y también con el ministro de Salud, también de esa suerte de coordinación entre las instituciones, una salud pública más sólida y más coordinada. Tampoco tenemos porque los estatutos de IPS también son muy rígidos, ¿no? Totalmente. De hecho, hay un convenio marco Ujú. a través del cual el Instituto de Previsión Social y el Ministerio interactúan. Sí, Ahora mismo yo estoy proveyendo de medicamentos oncológicos al IPS y Ajá. viceversa, ya. de acuerdo a las dificultades. Y también lo hacemos con la universidad a través del hospital de clínicas, porque hay que recordar que Claro. clínicas como hospital depende de la Facultad de Medicina. Es cierto. Es decir, nuestro sistema es fragmentado, segmentado, con, digamos, pequeños esbozos de articulación que no son suficientes para paliar esa necesidad. O sea, la reforma tendría que pasar por la unificación de un sistema que no implica la absorción de todos los subsistemas, sino la articulación, tanto vertical como horizontal, que es la falla de nuestro sistema que ya no resiste más como modelo. Qué interesante desafío para el próximo gobierno y para el próximo Congreso de la Nación. Quiero ir redondeando esta primera charla que es muy interesante para entrar de lleno en el tema de salud pública, porque todo esto que dijiste todavía es mucho más complejo donde estás, porque ahí sí están las enfermedades catastróficas, ahí sí están la falta de recursos. Yo creo que casi nadie, doctor, aguanta un tratamiento oncológico prolongado con su propio dinero, a no ser que uno sea de una clase muy alta, el 0,2% de la población, pero el resto, ¿cómo lo hace? Mario, es imposible que una persona que trabaja, que gana un salario mínimo,
sostenga un tratamiento contra el cáncer. Para que tengan una idea, el cáncer de mayor frecuencia en las mujeres, o uno de los, que es el Sí. cáncer de mama, tiene un rango de inversión entre 300 y 2.500 millones, dependiendo del tipo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo un paraguayo va a poder invertir en su salud 3.000 millones de guaraníes si apenas gana un salario mínimo? Claro. Tiene que ser el Estado a través de un gobierno responsable y eficiente que le provea esa salud y la garantía de que va a tener lo que necesita. Y así hay otros cánceres que son mucho más costosos. Es decir, el cáncer como enfermedad lo que debe generar en todos nosotros es la unidad de acción para que los recursos se destinen de manera eficiente y puedan todos los paraguayos, independiente de la condición social, porque Mario, tenemos pacientes que vienen del sirio-libanés, Sí. tenemos pacientes que tienen muchos bienes pero no tienen liquidez. Es decir, en el Instituto del Cáncer vos ves desde el extremadamente pobre, que no tiene opción y viene directamente, hasta Sí. aquel que tuvo hasta cierto tiempo. Claro. Y Entonces, después soltó. Como modelo de gestión el cáncer nos permite imaginar una mancomunión de esfuerzo y decir, señores, pongámonos de acuerdo, esta enfermedad requiere el esfuerzo de todos, creemos un marco jurídico que ya tenemos, de hecho una ley 62-66, Ujú. blindemos los recursos y optimicemos el gasto. ¿Y qué significa eso? Articular, diagnosticar precozmente, invertir mucho en prevención y promoción de la salud, cosa que en general en Paraguay no es lo habitual. Paraguay invierte menos del 15% en prevención y promoción y otros países están por el 20, 30 al 40. Es decir, Mario, finalmente lo que hay que buscar es la transformación de la salud pública, articular, unificar con criterios de manera a garantizar mínimamente a los habitantes el acceso y la disponibilidad de los recursos. Interesantísimo, porque además hemos tenido un crecimiento en la inversión, pero todavía no es suficiente. Y después de la pausa te quiero preguntar un poquito más sobre eso. ¿Por qué todavía se ve esto y lo que estamos en los medios todo el día recibimos ese reclamo? Anda a comprar tu gasa, falta jeringa, falta mascarilla. ¿Por qué todavía? Sé que hay menos, pero todavía subsiste eso. Y el otro, ¿por qué está ese reclamo histórico del uniformado de blanco que nunca parece pagado como le corresponde, doctor? Voy a dejar esas dos preguntas para la vuelta a la pausa, pero antes de la misma también quiero preguntarte, familia, hijo, ¿estás casado? ¿Te aguanta alguna señora? Sí, María Jacinta, a quien Sí. aprovecho de enviar un saludo enorme porque es mi soporte. ¿Seguro? Y Sebastián de 22 años y Jacinta de 13 años. Ujú. Esa es mi familia y por supuesto son mi equilibrio, mi cable a tierra y también el lugar de desahogo, porque Claro. muchas veces la frustración acumulada se descarga en la familia. ¿Ella es médica también? No. No, ella es contadora y administradora. Ok. Sebastián está estudiando ingeniería electromecánica y Jacintita está todavía en el En colegio. el colegio. No, decía te aguanta con respeto porque a un médico hay que aguantarle. Tiene que irse a cualquier hora, no hay Navidad, no hay un año nuevo, en medio de una fiesta social, familiar, tiene que retirarse. Te habrá pasado 1000 veces, ¿no? Me pasó, pero también desde que dejé, digamos, de ejercer, Ok. que fue a partir del 2018, tengo esa libertad, pero Sí. igual lo que acumulo ahora es frustración un poco de no Mm. poder hacer las cosas. Claro. Y eso lastimosamente impacta sobre la familia, aunque Seguro. no quieras, impacta. Bueno, después hablaremos también de política con el doctor Rolón, porque es un hombre político además, como lo somos todos, y tiene una idea y una propuesta que también está poniendo a disposición o a consideración de la población. Vamos a hablar de eso. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Es lícito o no es ilícito? ¿Por qué los médicos se aproximan tanto a la política? En toda la historia del Paraguay tenemos altos exponentes de la política que salieron de la medicina. Quizá hay una vinculación social muy fuerte ahí también. Enseguida hablamos de esto y mucho más con el doctor Julio Rolón, hoy como invitado de Conversando la Noche. El doctor Julio Rolón, Vicioso es tu segundo apellido, doctor. Vicioso. Te habrán bromeado en el colegio. Mira, te cuento una anécdota. No me fui a recibir mi título de mejor, uno de los mejores alumnos en la escuela en Coronel Oviedo, porque le lloré a mi mamá. Le dije, no, se van a burlar de mí. Y se fue mi mamá a retirar. Imagínate, el bullying en aquella época En la que ya fue, era claro. bastante agresivo. Pero, Ahora se ataja más, mira, pero superé y ahora es una marca registrada. claro, Entonces, aparte no es un apellido muy común. no es un apellido muy común y bueno, originalmente cuenta la historia que tenía 12 y Ajá. que los españoles cuando venían, los que anotaban los Claro. nombres no eran muy Y ahí quedó. académicamente formados y ahí quedó, ¿verdad? ¿De Eso- dónde son tus padres? Mis padres son papá de Concepción, Ajá. mamá de Asunción. Ok. Papá fue militar, falleció en septiembre del año pasado
Y recorrimos el país con él. Concepción, Coronel Oviedo, ¿De qué arma? Villarrica. Él es de infantería, fue de infantería. Qué bueno. Y mamá, como toda esposa militar, acompañando, criando a los hijos. Y hasta ahora ella, una fanática mía en todos los aspectos. En la guerra y el amor, el infante es el mejor. Yo cantaba eso. ¿Cómo no te inclinaste a la carrera militar vos? Y veía lo que era y vos sabés que no quería esa vida de nómada. Claro, claro. No, yo quería una estabilidad y aparte soñaba con ser futbolista, entonces... Tu hermana es Rosana. Mi hermana es Rosana, ella es concejal de Asunción. Sí. Y mi hermana mayor es Patricia. Patricia. Y Todos esa es colorados ustedes. Todos colorados. somos. Militando en el partido siempre. Sí, siempre militamos. Fundamentalmente Rosana y yo. Patricia no tanto. No tanto. Y yo, si bien me inicié en los gremios, Ajá. ¿verdad? Después di ese salto porque creí también que podría aportar algo en la política partidaria y ahí me quedé. Y bueno, y ahora estamos en eso. Bueno, volveremos sobre ese tema después, pero quiero redondear lo que iniciamos antes, que es el sistema de salud pública. ¿Por qué esas dos cosas? La carencia de insumos muchas veces, no siempre, pero en momentos que parece que la cosa se desborda, y también la insatisfacción del personal de blanco en cuanto a la remuneración, doctor. Bueno, en salud pública nosotros tenemos, cuando analizamos 4 componentes: la infraestructura, los talentos humanos, insumos, medicamentos, equipamientos y los recursos financieros, que son, digamos, están en la base de todo. En Paraguay, la primera gran medida que se tendría que tomar es la descentralización operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada región sanitaria tenga la posibilidad de manejar sus recursos propios con un fuerte sistema de control y que inviertan de acuerdo a las particularidades de la región. Si bien somos un país pequeño, cada departamento otra vez tiene sus particularidades. Entonces no es lo mismo Alto Paraná que de repente un departamento del área occidental, por la densidad poblacional, por el tipo de actividades, etcétera. Todos tienen que pedirle al ministerio ahora todo. Todo hoy casi está centralizado, ¿verdad? Por una cuestión de costo y cuestiones económicas que a la larga, Mario, terminan siendo otra vez negativas, porque si vos vas a tardar en proveerle un medicamento, el tiempo que estás tardando genera complicaciones en la enfermedad que resultan aumentando el costo y por lo tanto termina siendo inútil la teoría de la famosa economía de escala. Entonces, lo que creo que deberíamos hacer nosotros, y para ello habría que modificar el marco jurídico, es darle esa posibilidad a las regiones sanitarias y los que hoy son llamados directores regionales, tener esas atribuciones de gerenciar. Pero ¿qué implica eso? Tener un fuerte equipo administrativo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades van a ser enormes. ¿A qué va a conllevar eso? Y va a conllevar a que cada departamento con sus diputados regionales, con sus autoridades, ya sean municipales o el gobernador, trabajen en una política de salud regional que identifique las necesidades, cuantifique esa necesidad y pelee en el Parlamento. Por supuesto, uno imagina una pelea entre todos los departamentos. Y ahí está el Ministerio de Salud Pública con un rol contralor, rector, normativo, tratando como director de orquesta de armonizar. Correcto. Y yo creo que ese debería ser el primer paso. Una vez que logremos esa descentralización, evaluar si realmente lo que tenemos es suficiente o no. Porque ¿qué pasa hoy? Tenemos hospitales, tenemos puestos de salud, unidades de salud de la familia, en donde los recursos humanos son escasos y no hay recursos para contratar. Entonces están funcionando en el menor porcentaje que deberían. Y en la evaluación obviamente sale como ineficiente. Pero ¿qué pasaría si tuviera todos los recursos humanos? ¿Sería necesario crecer? ¿Sería necesario ampliar? No sabemos. Hasta que tengamos todo lo que se necesita en todo lo que hay, no podemos saber si funciona o no. Y a partir de ahí también, Mario, con la descentralización, las atribuciones y autonomías adquiridas por las diferentes regiones permitirían articular mejor entre las regiones sanitarias. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Pasa que mi necesidad yo la tengo que trasladar al nivel central y el nivel central tiene miles de problemas y obviamente su escala de prioridades no es la misma que en el lugar en donde se origina el pedido. Por lo tanto, el primer gran paso que hay que dar es la descentralización operativa, efectiva, real. Correcto, pero ahí nomás te hago un punto, querido doctor, pero ahí necesitamos más recursos humanos calificados. Bueno, ¿qué significa ir a la descentralización? Entender que necesitamos recursos humanos de acuerdo a la realidad. Porque si yo te digo, Mario, director regional de la 18ª región, mira, a partir de ahora manejas tus recursos, pero tus recursos no alcanzan para contratar talentos humanos, mejorar tu infraestructura, comprar los insumos que necesitas, entonces no sirve de nada. Te quedas atados de manos.
Por eso es importante entender a la descentralización como la posibilidad del director regional, que es la figura vigente, Sí. de tener todo lo que necesita basado en un plan regional que podemos, por ejemplo, darnos el tiempo en el año que queda de gobierno de realizar para que el siguiente ya tenga un diagnóstico y por lo menos ahorre unos 6 meses de tiempo. Entonces vos decís, Alto Paraná necesita 250 millones de dólares al año para que todo lo que tiene funcione al 100%. Y a partir de esa funcionalidad, el 100% decir, bueno, falta esto, falta lo otro. Claro. Podemos articular con el departamento de Itapúa, con Ñembocú, para que tener esto, si podemos en el medio de los 3 departamentos instalar algo que nos sirva, equidistante, etcétera, etcétera. Pero solamente vamos a poder lograr cambiar si de base descentralizamos. Porque pretender unificar el sistema, coordinar, articular, horizontal, verticalmente, sin la posibilidad de mostrar la eficiencia regional, No va a sirve. ser empantanarnos en procesos que van a quedar todo en el nivel central. Convengamos que se avanzó bastante en materia de edilicia. Totalmente. Quizás por presión de la pandemia misma, por una serie por decisión política también, tenemos más infraestructura y se está completando la misma. De hecho, Pero, perdón, sí. pero no vamos otra vez a caer en lo mismo de inaugurar y después irnos todo otra vez cuando no hay personal ni herramientas para trabajar. Bueno, hay que, a ver, separemos la gestión de este gobierno en 2 etapas, Sí. prepandemia y pandemia. Sí. En la prepandemia nosotros apostamos fuertemente por una decisión del presidente de la República en la atención primaria en salud. Fue nuestra bandera, las unidades de salud de la familia. Metimos unas 50 en San Pedro, otras 40 en Concepción y la directiva era avancemos con la atención primaria en salud, que es la puerta de entrada del sistema. Claro. El presidente nos dio carta blanca, por poco cheque en blanco. Sí. ¿Ok? Y nosotros así inauguramos muchísimas, casi 2 veces más de lo que el gobierno anterior en 5 años, en un lapso de casi 12 meses. Y vamos a terminar este año con casi, o sea, el periodo gubernamental del presidente Mario Abdo va a terminar con casi 400, un poco más de unidades de salud de la familia. Una apuesta fuerte a la atención primaria. ¿Usa la gente eso? Usa muchísimo. ¿Por qué? Ya. Porque una unidad de salud de la familia se encarga de vigilar a una población entre 3.000 a 5.000 personas. Ok. A partir de ahí la idea era después de ir clasificando los hospitales de baja complejidad a mayor complejidad y avanzamos en ese proceso. Después viene la pandemia, que acelera la carencia en un sector sensible que es la terapia intensiva y los servicios de urgencia. Y cuando inicia la pandemia teníamos 247 camas y un poquito más. Y en ese 2020 la idea era llegar por lo menos al doble, lo logramos en diciembre con 617 camas, para a partir de ahí empezar a flexibilizar. Por eso recordarás que las medidas tenían la fase 1, 2 Sí. y 3. Esas fases, Mario, eran correlativas al avance de la infraestructura, porque si nosotros liberábamos la fase Ajá. sin infraestructura, eso iba a ser un caos, Claro. iba a ser un colapso. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos aumentando las camas, al llegar al nivel que queríamos, empezamos la apertura, entre comillas, de actividades con una estricta vigilancia. Después, obviamente, el tema de las vacunas y todo lo que ya sabemos, y el año siguiente se saturaron los servicios. Pero ¿qué permitió la pandemia? Crecer prácticamente 2 veces y un poquitito más el número de camas de terapia. Pero ese es un componente de la salud pública y si bien es importante, no es a lo mejor el principal, porque salud pública es prevención primaria fundamentalmente. Hoy estamos con casi 900 camas de terapia intensiva, creció muchísimo. Eso es muy bueno para el sistema porque va a quedar, se va Claro. a sostener en el tiempo. De hecho, te cuento que el presupuesto para enfrentar la pandemia, que era más o menos en principio de 538, pero lo que realmente de lo que disponíamos era de 463 Millones de dólares. de millones de dólares, eso ahora forma parte prácticamente del presupuesto de salud para sostener lo que ya armamos, porque no se concibe en la cabeza de nadie desinstalar todo lo que Claro. instalamos, porque la necesidad de terapia sigue siendo la misma. Cambia el perfil epidemiológico, las enfermedades no son las mismas, pero ahora otra vez estamos entrando en el pico de las respiratorias y el COVID que está volviendo otra vez. Bueno, voy a hacer otra pausa, pero es apasionante escucharlo al doctor Rolón, obviamente que maneja al dedillo todo esto que es nuestro sistema de salud y lo que necesitamos para mejorarlo. Sigue siendo la gran demanda de la población, salud en primer lugar y después pensemos en lo demás, pero la gente quiere tener acceso a la salud de calidad. Enseguida profundizamos estos temas. Quiero tocar levemente también el tema académico. Necesitamos médicos, pero también tenemos problemas de facultades de medicina que no están certificadas y que han tenido problemas inclusive últimamente porque no han logrado promover egresados de calidad para el sistema. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a hablar de todo esto a la vuelta de la pausa.
con el doctor Rolón aquí conversando la noche. El doctor Julio Rolón con nosotros, director del Instituto Nacional del Cáncer. El hospital del instituto está siempre allá en Camino a Aregua. Sí, está en la ciudad de Capiatá. Capiatá todavía es. Todos dicen que está en Aregua Cierto. porque está en el ramal Capiatá-Aregua, a Cierto. 300 metros de Aregua. Pero en Sí. realidad pertenece al municipio de Capiatá. Capiatá todavía cerca del Colegio Militar. Sí, Colegio Militar, si te vas hacia Coronel Oviedo, Colegio Militar a la izquierda. Sí. 1 kilómetro y 300 metros. Sí, es uno de los hospitales más emblemáticos, antiguos también. Así ¿Qué tal mismo. está de infraestructura? ¿Mejoró un poco? Sigue con la misma infraestructura. En 1985 se inauguró. Se refundó ahora con la nueva ley del cáncer. En noviembre del 2018 la 6266 refunda el cáncer. Le eleva al Instituto Nacional del Cáncer como un órgano normativo, rector, gobernante del cáncer y desprende el Hospital Oncológico Nacional y el Programa Nacional del Cáncer. Entonces, la planificación que tenemos es la construcción de 14.000 metros cuadrados para un sector ambulatorio, un nuevo albergue con 50 habitaciones más y un sector académico administrativo, para de esa manera ordenar un poco el flujo y el tráfico, porque fue concebido con, obviamente, un contexto de los años 70, principios de los 80, que hoy desde el punto de vista funcional Claro. no es lo conveniente. ¿También hay estudiantes o ustedes no son Sí, escuela? nosotros somos, desde el punto de vista hospitalario, asistenciales, académicos, formativos y también de investigación. Ok. Incorporamos la pata de la investigación hace 3 años y somos el único centro que tiene un comité de ética aprobado. Y ese es un detalle muy importante porque nos da un nivel como para poder encarar estudios de investigación en el cáncer, que lo estamos haciendo ahora. ¿Cuál es el cáncer que más afecta a los paraguayos? Bueno, en la mujer el cáncer de cuello uterino y el de mama, en el varón el de pulmón y el de próstata y en ambos el de colon. Y a eso se le suma el estómago, esófago, páncreas, hígado. Existen 200 tipos de cánceres, pero esos son los más frecuentes. Sí, te preguntaba porque nuestros hábitos alimenticios son muy bravos y Mira. cuesta cambiarlos. Sí, los factores determinantes del cáncer son la alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, la exposición al sol, tu vida en síntesis, si es ordenada o no. Eso vos sabes que, Mario, aleja 30% de la probabilidad de que vos desarrolles un cáncer que es prevenible o que te distancie 10 años más de un cáncer que no vas a evitar por una cuestión genética, Sí. pero que vas a tener y lo vas a tener 10 o 15 años más allá si es que llevas una vida ordenada. La alimentación es fundamental y por supuesto el nivel de estrés. O sea, todos esos factores determinantes controlables por el individuo, a excepción del genético, contribuyen en alejar el cáncer de la vida de uno. ¿Y ustedes encaran también tareas de prevención, tareas educativas? Sí, totalmente. De hecho, la prevención y la promoción es fundamental y hay que entender que hay cánceres que vos podés prevenir, Los controles famosos. los controles y los cánceres que tenés que diagnosticar precozmente. Claro. Por ejemplo, el cáncer de mama, de próstata y de colon, tenés que diagnosticarlos precozmente. El cáncer de cuello uterino, de pulmón, en cierto porcentaje, puedes evitar. Esos son ligados al tabaco, al virus Sí. de la hepatitis B, herpes, etcétera, etcétera. Y es importante recalcar que los cánceres, los diversos tipos de cánceres, cuanto antes se diagnostiquen, el pronóstico es mucho mejor. Y tenemos una dificultad cultural todavía de que muchos ciudadanos eligen ir a la paramedicina, como yo le digo, Ah, sí. y vienen ya en estadios 3 o 4 y ahí ya es muy difícil. Tratamos de sostener lo máximo que se pueda la vida de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que más mata en Paraguay, el corazón o las enfermedades El oncológicas? cáncer está entre las 5 primeras causas de muerte, sigue siendo los problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿verdad? Y por supuesto nosotros en Paraguay tenemos el agravante del acceso y la respuesta del sistema de salud a la enfermedad. Y si comparamos con países desarrollados, nosotros tenemos todavía 20 a 30% más de mortalidad en el cáncer que en otros países. Es decir, por ejemplo, si agarramos Noruega, allá mueren 70 de la misma cosa que aquí mueren 100. Esa diferencia es todavía por el sistema precario, por la cuestión cultural y un montón de factores determinantes. Sí, decía el querido Humberto Rubín, realismo mágico. Si tuvieras el poder, la lapicera, por un tiempo determinado, ¿qué es lo primero que harías con respecto al sistema de salud paraguayo?
Lo primero es la descentralización, Lo que dijiste antes. lo que dije antes, Sí. descentralización. Lo segundo sería la compra conjunta de ciertos medicamentos de altísimo costo. Y lo tercero sería, sin restricción, la contratación de todos los recursos humanos que se necesitan y la equiparación de los salarios en función a la carga horaria de la actividad. Con esos tres elementos iniciaría un proceso de reforma y a la par iría estudiando el modelo más conveniente y resolviendo problemas dentro del marco jurídico que regula la actividad de la salud pública. Y ahí tenés al Código Sanitario que hay que modificar, tenés a la 2051 en donde habría que meter un capítulo aparte de salud, tenés la 1535 de Administración Financiera en donde también tendría que haber algo específico de salud y después la 1626 de la función pública y un montón de leyes, es decir, trataría de formar un equipo multidisciplinario que por un lado de manera inmediata soporte los cambios, Ajá. sobre todo la descentralización, Mario. Sí. Y lo otro a la par, trabajando con el Parlamento, en un lapso de 1 o 2 años nosotros podemos tener una base para una reforma, pero veríamos ya los resultados inmediatos si decidimos descentralizar todos los procesos, sin miedo. ¿Vas a ingresar a la carrera política o a la competencia política, mejor dicho? La carrera política lo haces desde hace mucho tiempo, pero te postulás como candidato a senador. ¿Llevarías esto al Senado si fueras elegido? ¿Y Totalmente. cómo lo articularías? Y en primer lugar, presentando la realidad Ujú, a los colegas, seguramente habrá muchos médicos que entenderán, ujú. y aquellos que no entienden trataríamos de hacerle comprender la necesidad de la descentralización. Socializaría con todos los sectores, la ciudadanía organizada y no organizada, las autoridades municipales, los gobernadores, sobre la necesidad. De hecho, yo al inicio del gobierno hice un pequeño ejercicio de planes regionales de salud, Claro. articulando con las diferentes autoridades. Y vos sabés, Mario, que si un parlamentario encabeza esos procesos con Ujú. conocimiento y con coherencia y con participación, y ahí vamos a tener que lidiar con las diferencias y Ujú. poner a la salud pública como algo que nos una a todos, porque va a requerir de una discusión muy profunda, porque existen posiciones que están de acuerdo con la descentralización y otras que no. Claro. También existen posiciones que están de acuerdo con la unificación del sistema y otras que no. Entonces, encontrar el punto intermedio de una salud pública que convenga a los intereses de la ciudadanía va a requerir de un ejercicio democrático altamente técnico y político, porque la política partidaria tiene su incidencia en la salud pública, sobre todo en las decisiones. Y yo creo que en Paraguay hay personas que pueden llevar adelante ese proceso de cambio. Nosotros hemos iniciado con el gobierno de Mario Abdo Benítez la reforma, investigando ciertos aspectos. Por ejemplo, habíamos estudiado el financiamiento de las prepagas para funcionarios públicos. Sí. Habíamos estudiado los diferentes modelos de Latinoamérica y el mundo y habíamos hecho una especie de construcción teórica sobre lo que convendría al Paraguay como modelo. Hicimos todo ese ejercicio y la idea era socializar en el 2020. Después de la pandemia Claro. y frenó. Pero se Cambio. puede, Mario. Hay herramientas jurídicas, todo el escenario está preparado para una reforma. La voluntad va a hacer falta de la transformación. ¿Eso se puede empujar desde el Parlamento? Totalmente. Se puede empujar porque el ministro que asuma va a estar todavía en la inmediatez de resolver problemas y los parlamentarios vamos a tener que ser como una especie de complemento a la gestión, tratando de acompañar esa gestión con un marco jurídico que le facilite la gestión y a la par apuntar ya a la transformación que va necesariamente a implicar una mesa multidisciplinaria, multisectorial y que mínimamente en 12 meses se vaya construyendo ese consenso. Pero este sistema de salud no resiste más, debemos modificar y los siguientes 5 años tienen que ser, Mario, los 5 años del cimiento sobre el cual se va a transformar la salud pública, porque la transformación real va a venir dentro de 20 años Claro, probablemente. pero hay que comenzar a construirla Pero ahora. hay que comenzar a construir. Claro. El tema académico me preocupa, le preocupa a toda la población, la calidad de médicos que estamos formando. Hemos tenido experiencia ahora con universidades privadas que fueron desacreditadas, hay chicos que estudiaron de buena fe y ahora dicen no tengo título, hay extranjeros que vienen a estudiar a Paraguay para obtener un título. ¿Cómo hay que reordenar eso? Vos que venís de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que sigue siendo un poco la institución señera, digamos. A ver, es fácil y es complejo a la vez. Fácil desde el punto de vista teórico, evaluar la cantidad de médicos que se reciben contrarrestando contra
aquello que significa la práctica médica. Sí, Si yo cada año lanzo al mercado 1000 médicos, pero solamente tengo para formar 500 lugares, obviamente que esa brecha va a estar flotando por ahí haciendo de cualquier cosa menos de médico. claro. O incluso en algunos casos trabajando en el sector privado a costa de un salario precario por una necesidad tanto de esa unidad que contrata como del médico que necesita subsistir. O sea, hay un desorden mundial. Eso se va a regular el día en que el Ministerio de Salud Pública tome la decisión de decir, señores, esta es la cantidad de médicos que necesitamos, Sí. este es el perfil que necesita el país y a partir de ahora no nos salimos de esto durante 10 años de manera a equilibrar el sistema y cubrir todas las necesidades. ¿Qué hacemos con aquellos médicos ya recibidos, que son más de 3000, tengo entendido, Sí. que no tienen residencia y que están por ahí Ujú. de alguna forma u otra tratando de subsistir? Los capacitamos, los llevamos al sistema de menor complejidad, los convertimos en los gestores de la salud pública en ese primer contacto con la ciudadanía y a la par restringimos la formación porque obligatoriamente vamos a tener que hacer eso en algún momento, porque yo en este instante te puedo decir que necesito probablemente más oncólogos que pediatras o que cirujanos o que cualquier otro especialista. Entonces, el ministerio va a tener que tomar la rienda de esto en algún momento y decir, señores, a partir de ahora, 500 médicos al año con este perfil, por esta necesidad, durante este lapso. Y todos para con cubrir. residencia. Todos con residencia y en el caso en que querramos capacitar a aquellos que no tuvieron la oportunidad, mínimamente un año de formación como lo hicimos. Nosotros te cuento, Mario, que Sí. nosotros aplicamos un modelo de formación de aquellos médicos que ya estaban en las unidades de salud de la familia, que no tenían residencia. Ujú. Elegimos una cantidad y lo metimos en un sistema de formación de 3 años. Acaban de terminar el año pasado, se recibieron. Eran médicos que ya estaban como funcionarios del Ministerio de Salud Pública y a la par haciendo la residencia, complementando esas dos actividades. Claro. Y podemos decir orgullosamente que ese modelo funcionó y vamos a seguir teniendo. Se hizo algo parecido con los médicos que vinieron de Cuba también, los paraguayos. De hecho, todos entran en el mismo circuito Ok. de formación y capacitación. Ok. Aquel que viene del extranjero tiene que pasar por los 6 meses, por la medicina rural y por un montón de requisitos. Bueno, tengo que hacer otra pausa, la última, para después entrar en la parte final ya con las preguntas concluyentes. Pero se dan cuenta que generalmente, a pesar de lo difícil que se ve todo, hay caminos, hay posibilidades de ir previendo con el tiempo una mejor calidad de la salud pública en el Paraguay. Y no es poca cosa tener esa esperanza positiva. Quiero redondear eso después con el doctor Rolón y bueno, también escucharlo un poco ya finalmente en su postura política que le permite también ser candidato a senador. Algunos dicen por qué no renuncia, porque podría aprovechar su cargo para hacer campaña. Le voy a preguntar también a la vuelta de la pausa. Estamos en la última parte de esta conversación muy interesante con el doctor Julio Rolón, importante para entender el funcionamiento de la medicina y sobre todo de la salud pública en Paraguay, un tema que es crucial en una población siempre tan necesitada. Lo curioso, doctor, es que tampoco somos demasiados, que somos 7 millones de habitantes, es cierto, no es la medicina pública de los años 70, 80, pero pareciera como que todavía, si se hacen las maniobras que hay que hacer, las operaciones que hay que hacer, se podría tener una mejor calidad de medicina pública, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo estoy convencido de que se puede. Es una cuestión de voluntad política. Repito, nosotros al inicio del gobierno empezamos el estudio para la transformación de la salud pública. Vino la pandemia, nos obligó a abocarnos a un sector de emergencias y de urgencias. Pero yo creo que el siguiente gobierno tiene que encarar ya la transformación definitiva, porque este modelo no resiste más. ¿Por qué se van todavía nuestros chicos al Garraham? ¿Por qué cruzan a Formosa desde mi zona, que es Ñemucú, de mis parientes? Todavía buscan medicina alternativa en Corrientes. ¿Por qué todavía no podemos dar el servicio que merece a nuestra población? Y porque todavía somos un modelo de sistema de salud centralizado, lo cual no implica que Sí. estemos todos en Asunción, implica en la forma de gerenciar y gestionar los Ujú. recursos. Si en Ñembucú tuviera la disponibilidad presupuestaria conforme a la necesidad real y un gerente que entiende
solucionaría los problemas. Incluso las articulaciones con los países vecinos está permitida desde el punto de vista También, gerencial, ¿cierto? pero sería de una manera más ordenada, Claro, porque soñando en una medicina latinoamericana, en una salud Claro. pública global, eso va a estar permitido, ¿verdad? Entonces, claro. los departamentos fronterizos tendrían la libertad de articular con las Ujú. ciudades en espejo, ¿verdad? Entonces, Claro. de hecho, eso lo vimos nosotros en la pandemia, Sí. medidas conjuntas para justamente mitigar ese mal. Es decir, yo creo que lo fundamental acá es entender que la descentralización es clave para la transformación. De hecho, en la ley 1535, Mario dice, centralización normativa, descentralización operativa. Y eso tendríamos que fortalecer. Ahora, ¿implica una decisión política? Implica contratar recursos humanos en todas las áreas, porque la administración requiere de abogados, economistas, contadores, administradores, darle el músculo a ese equipo administrativo y a partir de ahí ese director regional encargarse de descentralizar sus unidades, porque también la descentralización operativa implica que los hospitales de mayor complejidad tengan la capacidad de resolver sus conflictos. Y yo estoy ahora en un hospital sumamente complejo en donde si bien tengo una unidad operativa de contrataciones, todavía hay procesos que dependen de otras instituciones, de otras instancias, que me limitan la acción y eso impacta directamente en el usuario. Es decir, ¿hay esperanza de transformar la salud pública? Claro que hay. ¿Hay estrategias para hacerlo? Claro que hay. ¿Hay gente capacitada en este país? Sobran. Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo y poner a la salud pública como una política de Estado que se aleje de las cuestiones político-partidarias y que nos concentremos en que debemos transformarla para bien de todo el país sin distinción de ninguna naturaleza. Es importante esto último que decís porque también te ofreces como un candidato político y eso generó ya críticas. Enseguida ya no fuiste tan lindo como antes, ya haces proselitismo con los enfermos de cáncer, dice un diario más vinculado al otro movimiento interno, la ANR. Primero, ¿por qué lo haces por este movimiento que propone a Hugo Velázquez como presidente? En primer lugar, pues yo creo en Mario Abdo Benítez, me dio la oportunidad de trabajar con él, soy testigo en el ámbito en el que me tocó desarrollarme de la libertad que nos dio para gerenciar. Ujú. Y en Hugo Velázquez porque creo que puede ser la continuidad de un proceso en el cual yo he hecho todas mis fichas y le pongo realmente mucha fe porque nos permitieron hacer en la salud pública lo que se debía hacer. Y eso me alienta a seguir sosteniendo un modelo en el cual yo creo. Y decidí candidatarme a senador de la nación porque creo que en esa instancia yo puedo contribuir en la transformación de la salud pública y de otros ámbitos, obviamente, porque Ujú. no va a ser solamente la salud el ámbito en el que voy a Claro. incursionar, pero de preferencia va a ser el ámbito de la salud pública en el que me voy a abocar. Y con toda esa experiencia acumulada, creo que puedo servir de esa instancia porque el Parlamento, Mario, como complemento en la gestión de gobierno es fundamental y es un soporte para la gestión de los ministros, en particular el ministro de Salud. Y también a partir de ese escenario legislativo, articular con todos los partidos en cuanto a salud pública se refiera. Porque lo que hay que entender acá es que si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre todos los sectores, en la política partidaria, en los otros ámbitos, de que tenemos que cambiar la salud, vamos a continuar con estas imágenes de encadenamiento, de rutas del cáncer, de otras enfermedades crónicas, y vamos a seguir con lo mismo por años. Entonces, estoy convencido de que voy a llegar al objetivo. Creo que Dios nos da esa fuerza y esa oportunidad. La familia acompaña, los amigos acompañan. Mi experiencia quiero poner al servicio de la gente en esa instancia. Y por supuesto, a partir de ahí, legislar para el país, representando a un partido en el cual yo creo que es el Partido Colorado, representando a un equipo en el cual también yo confío y por supuesto pidiendo la continuidad de este proceso que no tuvo muchas oportunidades porque hay que recordar que sufrimos incendios, sequías, la pandemia y la confrontación política interna que hasta ahora sigue siendo dura. Eso último quiero tocar antes de despedir. ¿Qué pensás de esa confrontación tan dura? Y sobre todo, ¿qué pensás del movimiento Honor Colorado? Yo pienso que el movimiento Honor Colorado es una alternativa vigente, va a estar vigente, pero creo que debería cambiar un poco la estrategia desde el punto de vista de la utilización de herramientas mediáticas para atacar a los oponentes. Y me refiero específicamente a ciertos medios que
sin preguntarse el cómo, cuándo, quién, dónde y por qué, publican noticias que no reflejan la realidad. Y esa es una herramienta que mal utilizada genera en muchos que no tienen la capacidad de soportar eso, el retiro de la política, claro. Y eso está mal. Porque finalmente si uno ve de lejos, esos medios de prensa parecerían ser instrumentos que pretenden alejar a las buenas personas de la práctica política partidaria. Y en mi caso particular estoy acostumbrado, voy a confrontar donde sea necesario porque no temo a nada, no debo nada, creo que puedo aportar mucho al país y es parte también del escenario político. Ahora, también hay que entender que después de las internas vamos a tener que sentarnos a dialogar. Y en ese escenario de diálogo se tendrán que hacer los reclamos correspondientes de manera respetuosa para no volver a repetir eso, porque esta confrontación que existe hoy, promovida por un solo sector, puede llevar a la caída del Partido Colorado, que para los intereses partidarios sería un retroceso y sería la pérdida de la oportunidad de continuar con un proceso que en mi opinión es el que corresponde. Así es que yo en lo particular defiendo la postura del señor Mario Abdo Benítez y el señor Hugo Velázquez. Me sumo a esa forma de pensar en la que tenemos que transformar el Partido Colorado, volver a recuperar a la Asociación Nacional Republicana como una instancia de diálogo, de participación y romper un poco esa lógica corporativa de pretender acaparar todo para dominar desde un sector buscando intereses que a lo mejor a la interpretación son sectarios y que no sirven en la actualidad. Porque hoy en día, Mario, las personas ya saben discernir, saben lo que significa y las encuestas no reflejan la realidad. Entonces, nosotros nos enfrentamos en las internas ante un duro rival que tiene muchos recursos y que van a utilizar con toda su fuerza para tratar de amilanar nuestro ánimo, pero eso no va a ocurrir. Interesantísimo análisis que hacía el doctor Rolón en esta última parte. De hecho, muchas veces se demostró que con el dinero solamente no se gana en política. Así mismo. Hemos tenido experiencia hasta personal en ese sentido. Bueno, pero otro día hablaremos de eso con el doctor Rolón. Muy interesante, una visión que es buena analizarla serenamente para ver qué va a pasar en los próximos meses. Por último, doctor, ¿cuál es tu sueño sobre el Paraguay? Este país que tanto amamos, pero que nos duele tanto también. Y mi sueño es tener una salud pública al alcance de todos, que termine con estas historias de los encadenamientos y que nos permita realmente mirar desde lejos y decir, wow, por fin nuestra salud pública es la que realmente nos merecemos y a partir de ahí en los demás ámbitos ir buscando mejorar y todo eso finalmente resumido en igualdad de oportunidades. Que la equidad y la igualdad se instalen en nuestro país, que desterremos esas diferencias que muchas veces impiden que políticas públicas impacten sobre la vida de las personas y que tengamos la suficiente capacidad de aceptar los errores, reconocer y poner un solo norte, un Paraguay mejor. Clarísimo, no soy colorado, si no votaba por el doctor, pero casi me convenció. Queremos ese Paraguay más equitativo, más igualitario, ese que se expresa en nuestro himno, que dice unión e igualdad. Gracias, doctor, por venir. A las órdenes siempre. El doctor Julio Rolón hoy conversaba la noche con nosotros importantes temas de la salud pública, pero también de la política. Nos vamos hasta un próximo encuentro, siempre acá en Mega TV.